Hola, me llamo Camila Strocondo Rodríguez, soy estudiante de psicología y hoy les vengo a hablar sobre la historia de la psicología en el Perú. Los orígenes de la psicología en el Perú se remontan a la época colonial. Después de la invasión española al Tahuantinsuyo se consolida la conquista y la formación de sociedades coloniales, donde se buscó preservar la dependencia. Se implantaron regímenes de castas, provocando una inequidad a la tal extremo que se puso en duda la naturaleza humana de los nativos. Sin embargo, los conquistadores trajeron también educación y cultura española. Se fundaron escuelas, colegios y órdenes religiosas. Esta educación tuvo un definido carácter elitista en todos sus niveles. Es así que durante los siglos 1501, 1601 y casi la totalidad de 1701 vivimos totalmente como en la Edad Media, sintiendo el mismo desprecio por las ciencias que hacen conocer al hombre y al mundo. El Convictorio de San Carlos, 1750-1825, se convirtió en el difusor de lo que se denomina filosofía moderna, cuyas innovaciones académicas tuvieron repercusiones más allá de los recintos universitarios, provocando así el movimiento independentista. De 1890 a 1920 llega el positivismo y el espiritualismo al Perú, rivalizando como dos posturas opuestas dentro de un mismo marco contextual de la época. Algunas figuras representativas del positivismo son Manuel González Prada, Luis Miro Quesada y Emilio Valdizán, quienes renunciaban a investigar lo trascendente. Por otro lado, entre las figuras representativas del espiritualismo encontramos a Alejandro Deusta, Mariano Ibérico y Huberto Borja, quienes buscaban la fuente creadora de la actividad psíquica a lo que conciben como actividades de expresión, de configuraciones y de síntesis. Proclama la esencia irreductible de los fenómenos psíquicos y la preeminencia de la voluntad. La psicología surge como ciencia en el año de 1879 en Alemania. El psicólogo Wundt, gracias a la creación de un laboratorio en la Universidad de Leipzig, que fue creado por el psicólogo Wundt, más conocido como padre de la psicología científica, pues fue pionero en introducir a los procesos mentales en un laboratorio, producir cambios en determinadas variables y analizar los resultados. El psicólogo Teacher se centró en la literatura clásica, no obstante, se interesó cada vez más por la biología. En particular, llamó su atención el libro Principios de la Psicología Fisiológica, de Wundt. Teacher se mudó a Leipzig para estudiar con su ídolo. Era en el año de 1890. Luego de esta nueva ciencia, llega a Estados Unidos. Edward Teacher, que era un discípulo de Wundt, lleva esta ciencia a Norteamérica y así empieza el inicio de nuestra historia en la psicología. El psicólogo Freud, sin olvidar a un gran psicólogo llamado Freud, nació en Freiberg, Imperio Austriaco, en el año de 1856 en el seno de una familia ucraniana, de origen judío y situación económica humilde. Es un famoso representante de una corriente en la psicología por su pensamiento y manera de ver al ser humano. Muchos norteamericanos y europeos fueron influenciados por él. El psicólogo Reinaldo Alarcón, uno de los grandes psicólogos en nuestro país y más importantes fue Reinaldo Alarcón. Forma parte de ese especial grupo de académicos universitarios que tiene bien ganada la categoría de maestros, formando a través de los años a diversas generaciones de psicólogos en los variados espacios académicos de pre y posgrado, en diversas unidades de nuestro país en las que ha sido convocado, promoviendo a través de la cátedra o como conferencista brillante
a las jóvenes generaciones, incentivando la investigación científica y el amor a nuestra disciplina. Reinaldo Alarcón tiene 2 libros fundamentales: Historia de la psicología en el Perú y Psicología de los peruanos en el tiempo y la historia. Sobre el primer libro de la psicología en el Perú. Como sucede en Europa, la psicología en nuestro país en el inicio estaba muy relacionada con la teología y la filosofía. No había separaciones. La filosofía y la psicología eran una misma cosa. El psicólogo Walter Bullenthalter influyó poderosamente en la conceptualización de la psicología, adquiriendo la corriente científica a esta disciplina. Es un psicólogo alemán que llevó a nuestro país en la década del 30, siglo XX, huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Llamado Walter Bullenthalter, fue uno de los primeros psicólogos científicos quien trajo la psicometría a nuestro país. El psicólogo Honorio Delgado, uno de los psicólogos que se le consideran uno de los fundadores de la psicología en nuestro país, fue Honorio Delgado, que no era psicólogo en realidad, era médico que en primer momento fue influencia por el psicoanálisis. Honorio Delgado, que critica la psicología experimental de laboratorio, considerando que esta limita la observación en fenómenos aislados. Para Delgado, a la psicología le compete la investigación de la vida psíquica. En su tiempo, no solo el más destacado psiquiatra peruano, sino el de más renombre en Latinoamérica y figura eminente de la especialidad en el mundo. En Latinoamérica fue el que trajo las ideas sobre Freud, también la psicología no tanto psicoanalítica y más científica. Por otro lado, encontramos en los estudios de psiquiatría social a Humberto Rotondo, quien investigó sobre la adaptación de migrantes provincianos a la capital de la República, estudio de problemas relativos a transculturación, frustración de expectativas, relaciones internacionales, prejuicios, agresividad, envidia, temores y conductas antisociales. También encontramos a Carlos Alberto Según, quien desarrolló el concepto del síndrome psicosomático de desadaptación. Sin duda, estos personajes influyeron y prepararon el camino para la llegada de la carrera de psicología a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año de 1953. La filosofía se separa de la psicología en el año de 1963, cuando se dicta la primera cátedra de la psicología. La primera facultad de la psicología se crea en la Universidad de la San Marcos y después se expande esa facultad en diversas ciudades del país. La psicología se oficializa como profesión fue en la década de 1980, donde se crea el Colegio de Psicólogos de nuestro país. Antes los psicólogos fueron asistentes de los psiquiatras, pero con el tiempo se fue independizando. En los años de 1970 a 1990, la psicología como una nueva profesión en el Perú tuvo que encarar varios desafíos, entre ellos reconocimiento social, mercado de trabajo y sobre todo identidad profesional. Fueron años de lucha y de arduos debates públicos en donde los psicólogos expusieron sus argumentos orientados a presentar su perfil de profesión independiente. Muchas gracias por ver el video y espero que les haya gustado.